turismo es una fuerza muy importante en la economía nacional, pero ¿qué tan importante es? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo podemos mejorar esta relevancia del turismo en la economía nacional? ¿Y qué podemos esperar en los primeros meses de este nuevo gobierno? Pablo Azcárraga, quien es vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Posadas y director general de Hotelera Posadas, es también presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí. Sí, gracias, Sergio. Gracias por la invitación, al revés. A ver, Pablo, en primer lugar, ¿qué tan importante es el turismo en la economía mexicana? El turismo es uno de los principales motores de crecimiento económico y generadores de empleo en el país. El turismo, hoy tenemos cifras históricas. Hoy representamos ya el 8.9 del PIB, pero más aún el crecimiento que está teniendo el turismo es muy por encima del crecimiento del PIB nacional. O sea, el turismo está creciendo arriba del 3% cuando la economía, como sabemos, crece alrededor del 2%, promedio en los últimos 6 años. El turismo, en 10 años hemos duplicado el número de visitantes internacionales y la generación de divisas del país. O sea, verdaderamente la importancia que está tomando el turismo nos está llevando a niveles internacionales. Nosotros estamos seguros de que si hiciéramos lo que deberíamos de hacer, el turismo podría representar el 10% del PIB. Por ejemplo, en España o en Portugal o en Italia representa el 12 o arriba del 12% de su PIB. Entonces, hace mucho sentido que si México hiciera una serie de acciones, podríamos pensar que el turismo se duplicara nuevamente en los próximos 6 años. ¿Cómo qué acciones, Pablo? Bueno, muy claras. La primera, que desgraciadamente no sucedió, es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es crucial para la actividad turística y para la economía. ¿Por qué es tan importante este nuevo aeropuerto? Es muy importante porque eso abre el que venga una serie de vuelos adicionales, mejore la conectividad y que gracias a ese aeropuerto se pueda distribuir turismo para todo el país. Hay que recordar que el turismo no únicamente son los viajeros de placer, sino también son los viajeros de negocio. Y un aeropuerto en la Ciudad de México es crucial para la actividad empresarial, para la actividad económica del país. Y bueno, eso genera también negocio turístico de negocios. ¿Tener un grupo de 3 aeropuertos separados no nos ayuda? No nos ayuda. Las ciudades que tienen más de un aeropuerto lo hacen porque no tienen de otro. Quizá lo que es preocupante es si en México tenemos la opción de concentrar todo en una misma operación, no encarecer los costos a las líneas aéreas, por lo tanto poder tener un precio de boleto de avión más competitivo, pues hace que se mueva más la actividad automáticamente. Dijiste que eran varios factores, uno de ellos el haber tenido un nuevo aeropuerto que parece que no se va a hacer. ¿Cuáles serían el segundo, sin lugar a dudas, es cómo hacer una mayor y mejor promoción turística de México. Cuando escuchamos que desaparece el Consejo de Promoción Turística, pues claramente es un grave error. ¿Y si era eficaz el Consejo para promover México? Bueno, vamos a los resultados. El hecho que estemos duplicando la actividad habla de que el brazo comercializador de México ha sido fundamental porque se suma a los presupuestos que tenemos las empresas, se suma a los presupuestos que tienen los estados y bueno, tienes gente especializada que puede verdaderamente ir a los nichos de mercado, distribuir de una forma eficiente el producto turístico de México y generar interés, entusiasmo para que los viajeros internacionales y nacionales opten por México cuando en un mundo verdaderamente competido tienen muchas opciones y venir a México no es obligación de nadie, ¿no? ¿El Tren Maya no ayudaría para promover a nuestro país? El Tren Maya mejora el producto turístico de México, pero no es prioritario. Es como el Chepe, digamos, que pues mejora el turismo en Chihuahua, pero tampoco... Mira, yo creo que, a ver, a mí lo que me preocupa es que se anuncie que se va a hacer un tren sin haber llevado a cabo antes los debidos estudios que justifiquen la inversión y que aseguren una rentabilidad. O sea, no es nada más el impacto ambiental, sino el estudio de factibilidad económica. Bueno, ¿no? yo tengo serias dudas del modelo de negocios. Yo creo que si se pretende que los turistas que llegan al norte de Quintana Roo, que la razón principal por la que viajan a México es el sol y playa. Así es. Pretender que vayan a cambiar su motivo de viaje porque hay un tren, yo creo que es un poco simple
ese pensamiento. ¿Y esta idea de que los cruceristas se van a bajar de los barcos y se van a tomar una vuelta en tren? Hombre, habrá algunos que sí, pero hoy vemos que un porcentaje pequeño de los cruceristas se internan más allá de los puertos a los que lleguen, o sea, pero además hay que poner en debido contexto. Los cruceristas vienen por unas cuantas horas, los turistas que se quedan en hoteles se quedan por varios días, pero el turista del barco no necesariamente quiere tomarse 3 días para dar una vuelta en tren, porque lo que busca es el aislamiento del barco, ¿no? Mira, a ver, el tema del tren se podría justificar de Cancún a Tulum por las necesidades principalmente de la población local, lo saturado que está en la carretera, etcétera, más que etcétera. por turismo, sí. Pretender que la gente va a salir de esa zona para irse a otras partes de México en un tren y pagar, que van a tener que pagar $150 el precio del boleto probablemente, nada barato, sí. Lo veo yo muy difícil. Si el gobierno opta por hacer esa inversión y opta por subsidiarlo porque va a tener un costo y eso le va a quitar recursos a la actividad turística y a la inversión en infraestructura, yo creo que es un grave error. México ha venido incrementando el número de turistas, pero el monto que gastan los turistas en México es relativamente reducido en comparación con otros países del mundo. ¿Por qué? Hay una explicación. Nuestro principal mercado es Norteamérica, arriba del 70%, y el hecho que seamos vecinos implica que el gasto que hacen en transporte es menor que en otros vecinos en el mundo con el que nos comparamos. Entonces, ya de entrada, el gasto promedio, simplemente por el precio, que es el gasto principal en una vacación en el transporte, pues va a hacer que no podamos llegar a esas cantidades. Por ejemplo, el país que tiene un mayor gasto promedio es Australia, y es por razones obvias. Es muy caro llegar a Son Australia. 20 horas para llegar a Australia, y además, ya que uno fue hasta allá, se queda mínimo 14 noches. Entonces, México tiene un negocio de menos días porque hoy en día... Cerca. No, y además la costumbre hoy es viajar muchas veces en el año, no hacer un viaje a largo. Me preocupa lo siguiente, me preocupa que el secretario de Turismo se corte un brazo, el brazo derecho, que es la comercialización de México. Quitarse el Consejo de Promoción Turística, no tener los recursos y no tener a la gente y no tener los mecanismos para comercializar el turismo de México, lo primero que le va a impactar es en uno de sus objetivos, que es crecer el gasto promedio. O sea, si no tienes la comercialización, ¿cómo le vas a hacer? Y se ha ayudado, a ver, teníamos un problema de imagen muy fuerte por la violencia en el país y sin embargo hemos crecido. ¿Se debe a que hemos proyectado una mejor imagen? Hemos crecido en el turismo porque mucho de la inversión turística que se hace también se hace en mejorar la imagen o balancear las noticias malas con noticias buenas. El hecho de que dejemos de tener un presupuesto y un área que siga concentrándose en generar más negocio, pero también en mejorar la imagen del país, pues simplemente la percepción negativa va a seguir aumentando y sí, va a tener un impacto importante. Es una de las principales afectaciones que tiene la actividad turística de México, porque hoy, pues sí, vamos a cerrar este año en 40 millones de visitantes internacionales, pero según los números de la Organización Mundial de Turismo deberíamos estar ya por encima de los 50, ¿sí? Entonces, sí hay una afectación, sí hay una construcción de mejora de imagen a través de la promoción turística, y bueno, ¿qué mexicano no se siente orgulloso de su país? Y el turismo es un gran embajador para expresar lo mucho que nuestro país ofrece. Insisto, es preocupante que por ignorancia, por arrogancia o soberbia quizás, no abra este gobierno abra o tenga un mayor interés de hablar con el sector, que se comunique con los que llevamos trabajando en turismo muchos años y que bueno, que arriesgamos nuestro capital, que empleamos gente, que generamos los mecanismos para ese crecimiento económico del país. Yo invito a que el gobierno tenga una mayor y mejor comunicación, una apertura, que pueda establecer una mejor política turística que permita facilitar el negocio que el país requiere,
para poder seguir creciendo económicamente. ¿Cuántos empleos genera el turismo en México, tanto el nacional como el internacional? Mira, hoy en día estamos generando 4 millones de empleos directos. 4 millones. ¿Hay alguna Si lo industria multiplicas que... por 1.5, para los indirectos, y sumas los dos, estamos hablando que el turismo emplea directo e indirectamente más de 10 millones de personas. O sea, somos de los principales empleadores en México, pero el principal empleador de jóvenes y el segundo más importante en empleo de mujeres. Es verdaderamente importante para la economía familiar, la actividad turística y muchas industrias lo que dependen de la actividad turística. Creo que hay un desconocimiento muy grande del impacto que puede tener en el resto del país. Entonces, me habías dicho que había 3 factores, si no mal recuerdo. El primero era el aeropuerto, el segundo era la promoción turística, y Así había un es. tercero. Tenemos que trabajar en la capacitación. Tenemos que trabajar en mejorar la inversión, generar programas más eficientes que motivan una mayor inversión en ciertas partes del país. Tenemos que trabajar en la competitividad de México, o sea, tenemos que trabajar en la sustentabilidad. Pero México tiene hoteles extraordinarios y muy buen servicio. A mí me pasa a veces que voy a otros países, veo hoteles muy caros, pero bastante deteriorados y no encuentro el buen servicio en México. No estamos mal tampoco, ¿no? No, estamos bien en ese sentido, pero a fin de cuentas, cuando sales con tu producto en un mundo competido, tienes que tener la debida distribución y los mecanismos para que tu argumento principal no sea el precio o la razón, sino la experiencia de que la gente escoja venir a México. Nosotros seguimos vendiendo el producto turístico de México por debajo de los precios internacionales, por debajo de lo que lo debemos de vender. ¿Un castigo? ¿Y por qué es este castigo? Porque estamos todavía en la curva de aprendizaje de cómo verdaderamente ser más eficientes y productivos en la comercialización. Pero estamos aprendiendo y hemos aprendido. Ahora, insisto, cortarnos un brazo en el mecanismo más eficiente que tenemos, que tardamos muchos años en llegar a este punto, por una decisión simplista, es un grave error. Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.